Como siempre les digo, si alguno quiere compartir este video, esta reflexión espiritual, lo puede hacer. O si tiene alguna pregunta, estamos para responderle cualquier interrogante que tenga. En el día de hoy vamos a tener nuestra reflexión, el cual es titulada Todas las respuestas están en la Biblia. Y el texto bíblico es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primeramente lo voy a leer para ustedes, pues vamos a estar explicando. El versículo 16 dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, primeramente para ubicarnos nosotros, Timoteo es una de las cartas que hizo Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, que era uno de sus discípulos, y siempre usaba estas cartas para poder entender o poder explicar lo que el Señor quería para la vida de este discípulo o este discípulo de Pablo, o para este personaje bíblico del cual fue bueno en la obra, y siempre había esa buena relación entre Pablo, que era un hombre de Dios, ¿verdad?, para con Timoteo, su discípulo. Ahora, ¿por qué vino a nuestra mente, a nuestro corazón, o Dios puso este mensaje acerca de que todas las respuestas están en la Biblia? Hoy en el mundo hay muchas confusiones. En todas partes hay confusiones en la respuesta. Todos queremos saber por qué esto, por qué aquello, por qué el COVID, por qué no esto, la parte política, la parte económica, la parte de enseñanza, la parte de ser papá, de esposo. Bueno, hay muchas confusiones y tratamos y todo el tiempo estamos buscando la manera de encontrar respuestas en lugares equivocados, por nuestra propia prepotencia, por nuestro propio orgullo, y quizás es resultado de que el diablo nos usa esta confusión, este orgullo, para que nosotros no miremos la verdadera fuente de agua viva, que es la Biblia. Nos pasa todos los días. Entonces tratamos de todos los días de mejorarnos, y a veces venimos de fracaso en fracaso, de mala decisión en mala decisión. Y he escuchado gente que a veces se ha divorciado 2, 3 veces, o ha tenido problemas con este, con el otro, y buscamos la manera de usar nuestra propia lógica para poder entender la vida y poder desarrollar la vida. Y no miramos dónde está la respuesta, cuál es la Biblia. Otro ejemplo de esto es como cuando nosotros queremos armar un mueble. Y a veces nosotros vemos las partes del mueble, vemos los tornillos, las ponemos las partes juntas, decimos, así va esto, así va aquello. Después muchas veces que terminamos de armar eso, o quizás casi terminamos, nos sobran tornillos o hay piezas que no van donde van. Parecían que iban ahí, pero no iban ahí. Y después vamos al catálogo o al prólogo y entendemos que dice la parte A va con la parte B, la parte B va con la parte C. Este es el tornillo de este diámetro, este es el tornillo de otro diámetro, este va aquí, este va allá. Y cuando armamos siguiendo el catálogo, nos queda perfecto, nos queda bien. ¿Por qué? Porque hay alguien que fabricó ese mueble, que sabe cada pieza de ese mueble, y que también hizo ese catálogo para que nosotros podamos desarrollar o ensamblar ese mueble. Pero nosotros, a nuestra propia lógica, cometemos error. Lo mismo pasa con nuestras vidas, y buscamos las respuestas en nuestra propia lógica y no en el catálogo de vida, que es la Biblia. Ahora, vamos a esto a dividirlo en puntos para poder entenderlo. Son 2 versículos, pero un versículo con mucha sustancia, con muchas cosas buenas. Y leemos nuevamente donde dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el primer punto que vemos en el versículo 16? Es: toda escritura es inspirada por Dios. No es inspirada por los hombres, porque mucha gente habla con esa convicción de que no, esa Biblia lo escribió un hombre. Yo no creo en la palabra de hombre. No, la Biblia, los que lo conocemos, la que hemos podido tocar su pasta, porque aunque la leamos cada día, aprendemos más de ella, y cada vez necesitamos aprender más. Es un libro perfecto, no tiene errores, tiene una secuencia, tiene una lógica, fue escrita por diferentes personas en diferentes momentos, y todo concuerda. Ningún libro en la Biblia, un libro en la historia ha podido tener tanta lógica y tanta
secuencia o estar tan lógicamente ensamblado, lógicamente relacionado como hace la Biblia. Porque fue inspirada por Dios, no escrita por Dios, inspirada. Dios usó a personas especiales, personas dedicadas a Él para poder poner todos estos libros en orden. Ahora, si vemos ese primer es porque está inspirada por Dios, porque la hizo Dios. ¿Para qué? Para mirar o para entender quién es Dios. ¿De dónde, cuál es el fin de Dios con nosotros? ¿Verdad? ¿Quién es el Dios, ese hombre? ¿Quién es el Dios Padre? ¿Quién es el Dios Hijo? ¿Quién es el Dios Espíritu? Entenderlo. Y por eso es inspirada, porque Él quiere que nosotros le conozcamos. Por eso es inspirada por Él, para que tú puedas leer y mirarlo a Él y entender quién es Él. El segundo punto que dice ahí es enseñar. Nosotros venimos a veces con el cassette en blanco, con el disco duro en blanco. Y comenzamos a entender y comenzamos a aprender por nuestros padres, por nuestros maestros, lo que es la vida, cómo desarrollar, cómo caminar, cómo comer, cómo muchas cosas, ¿verdad? Y los que somos maestros sabemos esto. Pero a veces la fuente de enseñanza es diferente a la fuente que está hecha por Dios, como le puse el ejemplo del catálogo del mueble. Entonces, ¿qué nos enseña? Cómo comportarnos como hermanos, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hermano, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen trabajador. Él nos muestra quién es Dios, para qué sirve a Dios, para qué vino Dios, por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, qué fue lo que hizo, para qué viene después de la muerte, qué es antes de la muerte. Todos los propósitos nos los muestra en la Biblia. Él nos enseña lo que nosotros necesitamos saber. Es importante entender que la escritura es para enseñarnos. ¿Cuál es el tercer punto? Que dice ahí, redarguir. ¿Qué viene la palabra redarguir? ¿Qué significa la palabra redarguir? Es transformación. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y comenzamos a conocer a Dios a través de su palabra. Porque acuérdense, nosotros oramos a Dios y hablamos con Dios a través de la oración. Y Él nos habla a través de su palabra. Entonces comienza a transformarse nuestra vida. Comenzamos ya cosas que pronto hacíamos, no las hacíamos malas, perdón, cosas malas que hacíamos, no las hacemos tanto, lo vamos dejando hacer y vamos haciendo otras cosas buenas, cosas que le agradan a Dios. Y comienza a nosotros a transformar esa palabra que es viva, nos transforma a nosotros, nos cambia. Mucha gente dice, oye, ¿cómo has cambiado? Veo que has madurado. No, es que hemos entrado en esa comunión con Dios, con su palabra. El cuarto punto es corregir, ¿verdad? Cuando habla la palabra de corregir. Sé que es una palabra muy dura corregir porque no nos gusta que nadie nos corrija y no nos gusta que nadie nos diga la verdad. Pero cuando nosotros nos corregimos, cambiamos y mejoramos y somos mejores personas. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los que somos padres, ellos se vuelven mejores, aprenden una lección. Entonces la palabra nos corrige, no para señalarnos, no para ultrajarnos, no para juzgarnos, sino para transformarnos, para mejorarnos, para que seamos mejores hombres, seamos de mejor testimonio, podamos aportar más a nuestro prójimo. Eso es parte de su palabra. Y el quinto punto que dice ahí es para instruir en justicia. El mundo hoy en día no sabe lo que es la justicia. A veces hay quien cree que justicia es ojo por ojo, diente por diente. La justicia viene cuando nosotros miramos y escuchamos la voz de Dios en las decisiones que tomamos, ya sea en nuestra vida o ya sea en la vida que tenemos en referencia con los demás. Eso nos instruye en justicia. Entendemos qué es lo justo. Lo justo es que nosotros, por nuestros pecados, vayamos al infierno. Por la justicia que Dios nos enseñó es que a través de su sacrificio de Jesucristo vamos al cielo. Inclusive la justicia del hombre no es igual a la justicia de Dios. Por eso tenemos que conocerla en la Biblia. Quiero darte en conclusión el versículo 17 que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. ¿Por qué habla de perfecto? Porque perfecto no es que no cometamos errores, perfecto que seamos maduros, más cerca de Dios, más nos parezcamos cómo actuaría Dios y que nosotros podamos ser mejores personas, no tratando por nuestros medios, sino por esa misma conexión y que esa buena obra, ya sea con nuestro esposo, con nuestra esposa, esposo, con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con nuestro alrededor, la podemos hacer en base a lo que hemos aprendido y conectado con Dios a través de su palabra. Entonces te invito
a que no busques respuestas donde no las hay, de no que busques lógica de hombres que no hay, no leas el horóscopo, no escuches muchas veces noticias que te van a sacar o te van a dar respuestas equivocadas, o de ese amigo que no es cristiano. Busca su palabra, ahí están todas las respuestas. La felicidad, como lo he dicho en otras veces, de los hombres está en encontrar el propósito de Dios en su vida. Y yo encuentro el propósito de Dios en mi vida en su palabra. En su palabra encuentro el propósito de Dios en mi vida. Y eso me hace que yo pueda tomarme decisiones. Te invito que si quieres ser un hombre que agrade a Dios, que alabe a Dios, que pueda tener una comunión con Dios, te invito a que la respuesta de tu vida esté en la Biblia. Que Dios te bendiga.